Buenos días. Lectura de Chaitanya Charitamrita Adi Lila, capítulo 2, escrito por Krishnadas Kaviraj Goswami, traducido por Asa Bhaktivedanta Swami Prabhupada, significado por Asa Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Estamos en el verso 56 en adelante. Tú eres el refugio último de esas tres porciones plenarias. Así pues, no hay ni siquiera la más ligera duda de que tú seas Narayan original. Significado de Prabhupada. Brahma ha confirmado que el Señor Krishna es la suprema fuente de toda la existencia y es la fuente de Siradakachai Vishnu, Garbhakachai Vishnu, Karanodakachai Vishnu o Samahavishnu. El Señor Krishna tiene para sus pasatiempos cuatro manifestaciones originales, es decir, Vasudeva, Sankarshan, Pradyumna y Aniruddha. El primer Purusha avatar es Mahavishnu, que está en el océano causal, quien es el creador del conjunto de energías materiales. Es una expansión de Sankarshan. El segundo Purusha, Garbhakachai Vishnu, es una expansión de Pradyumna, y el tercer Purusha Siradakachai Vishnu es una expansión de Aniruddha. Todos estos se encuentran dentro de la categoría de manifestaciones de Narayan, que es una manifestación de Sri Krishna. Entonces, el Señor Supremo se manifiesta como Vasudeva, Sankarshan, Pradyumna y Aniruddha. Entonces, Karanuda Kachai Vishnu es una expansión de Sankarshan, Garbhoda Kachai Vishnu es una expansión de Pradyumna, y Aniruddha de él se manifiesta Siradakachai Vishnu. 57. La fuente de esos tres aspectos es el Narayan del cielo espiritual. Él es tu expansión Vilasa y por lo tanto tú eres Narayan Supremo. Las expansiones Vilasas son las expansiones del Señor Supremo que tienen alguna diferencia, ya sea de color de piel o su aspecto físico, y las Prakasas son idénticas a Krishna, al Señor Supremo como Krishna. Cuando él se casa con 16.108 esposas, él tiene una expansión Prakasa. Y cuando danza con las gopis en la danza de rasa, donde danza con millones de gopis, él se expande de millones de forma Prakasa. Entonces vamos al texto 58. Así que teniendo como base la autoridad de Brahma, el Narayan, que es la deidad regente del mundo trascendental, no es más que el aspecto vilas de Krishna. Esto ha sido demostrado ahora de manera concluyente. Krishna Kaviraj Goswami está tomando referencias a las escrituras para presentar a Sri Chaitanya Mahaprabhu como Krishna mismo, que Chaitanya Mahaprabhu es Radha y Krishna juntos en un abrazo amoroso. Texto 59. La verdad que se indica en ese verso, el texto 30, es la esencia del Srimad Bhagavatam. Esa conclusión a través de sinónimos se explica en todas partes. Verso 60. Sin saber que Brahman, Paramatma y Bhagavan son todos aspectos de Krishna, los estudiosos necios especulan de diversas maneras. Verso 61. Puesto que Narayan tiene 4 manos, mientras que Krishna se ve como un hombre, o sea, de 2 brazos, ellos dicen que Narayan es el Dios original, mientras que Krishna no es más que una encarnación de Narayan. Bueno, la línea Gaudiya Vaishnava no opina eso.
opina de que Krishna es la fuente de Narayana. Significado de Srila Prabhupada. Algunos eruditos arguyen que Narayana es la personalidad de Dios original, de quien Krishna es una encarnación o expansión. Porque si Krishna tiene 2 manos, mientras que Narayana tiene 4 manos. Esos eruditos poco inteligentes no entienden los aspectos del absoluto. El Señor Supremo Sri Krishna es de 2 brazos. Verso 62. Sus argumentos aparecen así de diversas formas, pero la poesía del Bhagavatam los refuta todos diestramente. 63. Los trascendentalistas eruditos que conocen la verdad absoluta dicen que es un conocimiento no dual y que se conoce como Brahman, impersonal, como Paramatma localizado y como la personalidad de Dios. Significado: este texto es del Srimad Bhagavatam 1, 2, 11, 64. Mis queridos hermanos, tengan la bondad de escuchar la explicación de este verso y consideren su significado. La entidad original única se conoce en sus 3 diferentes aspectos. 65. El propio Señor Krishna es la verdad absoluta, indivisa, la realidad suprema. Él se manifiesta de 3 maneras, como Brahman, Paramatma y Bhagavan. En el verso del Srimad Bhagavatam que se citó anteriormente, 1, 2, 11, la principal palabra Bhagavan se refiere a la personalidad de Dios, y Brahman y Paramatma son aspectos acompañantes que proceden de la personalidad absoluta, tal como el gobierno y sus ministros proceden del mandatario supremo. En otras palabras, la verdad principal se manifiesta en 3 fuentes diferentes: la verdad absoluta, la personalidad de Dios y Krishna, y también se conoce como la energía Brahman y el aspecto localizado Paramatma y su aspecto personal Bhagavan. Todos estos aspectos son idénticos y separados del Señor. Verso 66. El sentido de este verso ha hecho que dejes de argumentar. Ahora oye otro verso en el Srimad Bhagavatam. Krishna Kaviraj Goswami está convencido de lo que está diciendo, citando las Escrituras. Verso 67. Todas esas encarnaciones de Dios son, o bien porciones plenarias, o partes de las porciones plenarias del Purusha Avatar. Pero Krishna es la propia y suprema personalidad de Dios. En cada época Él protege el mundo a través de sus diferentes aspectos cuando el mundo es perturbado por la energía de el mundo material y perturbado por los enemigos de Indra. Esta declaración del Srimad Bhagavatam 1, 3, 28 niega categóricamente el concepto de que Sri Krishna es un avatar de Vishnu o de Narayana. El Señor Sri Krishna es la personalidad de Dios original, la causa suprema de todas las causas. Este verso indica claramente que las encarnaciones de la personalidad de Dios, tales como el Señor Ramachandra, el Señor Nrsimha Varaha, pertenecen todas indudablemente al grupo de Vishnu, pero todos ellos son o bien porciones plenarias o porciones de las porciones plenarias de la personalidad original, el Señor Sri Krishna. Wow. Miren que aquí está hablándose la propia que el Señor Ramachandra también proviene del Señor Vishnu. Yo siempre había creído que era el Señor Ramachandra antes de el Señor Narayana.
porque él tiene su planeta Ayodhya, pero todas las manifestaciones de Narayan y del señor Vishnu tienen sus planetas. Y todas estas personalidades en última instancia son uno y diferentes. Pues tienen diferentes funciones, pero son la suprema personalidad de Dios. Bueno, vamos al verso 68. El Bhagavatam describe las características y los actos de las encarnaciones en general y cuenta a Sri Krishna entre ellos. La palabra encarnación aquí se está aplicando como el aspecto del Señor Supremo que se manifiesta, ¿verdad? En este mundo, porque ellos no tienen encarnación, pero esa es la palabra que se usa aquí, o sea, traducido de esa manera. Yo diría expansiones o manifestaciones del Señor. 69. Esto le causó a Sutta Goswami una gran preocupación, por lo tanto, él distinguió cada encarnación por medio de sus características específicas. Bueno, esa es la opinión de Krishna Kaviraj Goswami. Entonces, Sutta Goswami describe entonces las diferentes manifestaciones del Señor Supremo. Eso se encuentra en el Srimad Bhagavatam. Verso 70 dice: todas las encarnaciones o manifestaciones de Dios son porciones plenarias o partes de las porciones plenarias del Purusha Avatar, pero el Señor primordial es Sri Krishna. Él es la suprema personalidad de Dios, la fuente de todas las manifestaciones del Señor. Verso 7.1. Un adversario pudiera decir: esa es una interpretación, pero en realidad el Señor Supremo es Narayan, que está en el reino trascendental. 7.2. Él, Narayan, se encarna como el Señor Krishna. Ese es el significado del verso, tal como yo lo veo. No hay necesidad de analizarlo más. O sea, Narayana entonces lo que quiere decir que es una expansión de Krishna. 7.3. A ese desorientado intérprete le podemos responder: ¿por qué tiene que sugerir una lógica tan falaz? Una interpretación nunca se acepta como prueba si contraria a los principios de las Escrituras. 7.4. Uno no debe expresar un predicado antes que su sujeto, pues aquel no podrá mantenerse entonces sin el debido soporte. Significado de Srila Prabhupada: esta regla de la retórica aparece en el Ekadasi Tattva, canto 3, en relación con el uso metafórico de la palabra. Un objeto desconocido no se debe poner antes que el sujeto conocido, pues dicho objeto no tiene sentido si el sujeto no se da primero. Versos 7.5. Si no expreso un sujeto, no expreso un predicado. Primero digo aquel y luego digo este último. Krishna Kaviraj Goswami sigue dándonos argumentos para enfatizar la existencia de Krishna como la verdad absoluta y Chaitanya Mahaprabhu como Radha y Krishna juntos, porque cuando uno dice Krishna dice Radha, y cuando uno dice Radha dice Krishna. El predicado de una oración es lo que el lector desconoce, mientras que el sujeto es lo que le es conocido. Por ejemplo, podemos decir: este Vipra es un hombre muy erudito. Vipra es como un sabio. En esa oración el Vipra es el sujeto y el predicado es su erudición. O sea, este sabio es muy erudito. Entonces el sujeto es sabio y el predicado es la erudición.
7.8. Que el hombre es un vípera es lo conocido, pero su erudición es desconocida. Por lo tanto, primero se identifica a la persona y luego su erudición. Así que si se dice este hombre es un músico, el sujeto es el individuo, el predicado es el hecho de que sea músico. Ahora hay que escucharlo para saber si realmente es músico. De igual manera, todas esas encarnaciones eran conocidas, pero de quien eran encarnaciones era desconocido. El Krishna Kaviraj Goswami continúa enfatizando el hecho de que Krishna es la fuente absoluta de todo. Verso 80. Primero, la palabra esas, establece el sujeto. Las encarnaciones, luego porciones plenarias de los Purusha Avatar, lo sigue todo predicado. Verso 81. De la misma manera, cuando Krishna se contó primero entre las encarnaciones, el conocimiento específico acerca de él aún era desconocido. 82. Por consiguiente, primero aparece la palabra Krishna como sujeto, seguida por el predicado que lo describe a él como la personalidad original suprema. El 83. Eso establece que si Krishna es la suprema personalidad de Dios original, la personalidad de Dios original con características trascendentales, entonces obligatoriamente se entiende que Krishna es la fuente de todo. Verso 84. Si Krishna hubiera sido la porción plenaria de Narayan, hubiera sido el Señor primordial. La declaración de Sutta Goswami se hubiera invertido. Así que aquí estamos obteniendo la confirmación de que Krishna es la fuente de todo lo existente y del Señor Narayan, que es el controlador de todos los universos espirituales, y del Señor Vishnu, controlador de todos los universos materiales. Y aprendimos hoy que entonces de Prayugna, de Sankarshan viene Mahavishnu, de Prayugna viene Garva Gachavishnu y de Aniruddha viene Sira Gachavishnu. Sigo leyendo, en el 85 dice, así pues, él habría dicho, Narayan, la fuente de todas las encarnaciones, es la suprema personalidad de Dios. Él ha aparecido como Sri Krishna. Bueno, vamos al verso 86. Los errores, las ilusiones, el engaño y la percepción defectuosa no aparecen en la palabra de los sabios autoritativos. Significado de Srila Prabhupada, el Srimad Bhagavatam ha enumerado a los avatar, las expansiones plenarias del Purusha, y el Señor Krishna ha aparecido entre ellos. Pero el Bhagavatam explica luego la posición específica de Sri Krishna como la suprema personalidad de Dios, puesto que el Señor Krishna es la suprema personalidad de Dios original. La razón y el argumento establecen que su posición siempre es suprema. Si Krishna hubiera sido una expansión plenaria de Narayan, el verso original se hubiera compuesto de otra manera. En efecto, su orden habría sido el inverso. Pero en las palabras de los sabios literatos, no puede haber errores, ilusión, engaño ni percepción imperfecta. Por lo tanto, no hay ningún error en esa afirmación de que el Señor Krishna es la suprema personalidad de Dios.
los establecimientos, la des- perdón, las declaraciones en sánscrito del Srimad Bhagavatam son todos sonidos trascendentales. Srila Vyasadeva reveló esas declaraciones después de una comprensión perfecta y en consecuencia son perfectas, pues sabios liberados tales como Vyasadeva nunca cometen errores en sus composiciones retóricas, a menos que uno acepte ese hecho. De nada sirve el tratar de obtener ayuda de las escrituras reveladas. Estos son argumentos que tienen como propósito establecer a Krishna como la verdad absoluta, pero en última instancia es difícil comprobarlo porque nada más se puede comprobar a través de las escrituras, pero uno no puede comprobar estos temas a través del medio visual, ¿verdad? Sino solamente a través de la lectura de las escrituras. Yo no puedo ver si Krishna es más poderoso que Narayan, pero si Brahma lo dice y lo dice en las escrituras, entonces yo lo acepto porque estoy aceptando las escrituras védicas. Entonces sigo leyendo. La palabra Brahma se refiere al conocimiento falso o los errores. Qué increíble. Las palabras aquí esto tiene un significado diferente. La palabra Brahma, tales como el tomar una soga por una serpiente o la concha de un astro por oro. La palabra pramada se refiere a la falta de atención o a la mala interpretación de la realidad, y vipralipsa es la propensión a engañar. La palabra karapatava se refiere a la imperfección de los sentidos materiales. Hay muchos ejemplos de esa imperfección. Los ojos no pueden ver lo que está muy lejos ni lo que es muy pequeño. Uno ni siquiera puede ver su propio párpado, que es la cosa más cercana al ojo. Y si uno es atacado por una enfermedad como la ictericia, ve todo amarillo. De modo similar, los oídos no pueden oír sonidos lejanos. Como la personalidad de Dios y sus porciones plenarias y devotos autorrealizados están todos situados en el plano trascendental, no pueden ser desorientados por esas definiciones. Aquí se está hablando de la grandeza del devoto y por qué ellos pueden definir al Señor Supremo como lo define. Verso 87, 87. Dices algo contrario y te disgusta cuando ello se señala. Tu explicación tiene el defecto de un objeto extraviado. Es un ajuste que no se considera. Verso 88. Solo la personalidad de Dios, la fuente de todas las demás divinidades, es merecedor de ser designado como Abhaya Swaya Bhagavan, o el Señor primordial. Swayam Bhagavan, Swayam Bhagavan, Swayam Bhagavan, Swayam Bhagavan, Swayam Bhagavan, Swayam Bhagavan, Swayam Bhagavan. Entonces, con estos argumentos de Krishnadas Kaviraj Goswami entendemos que Krishna es la fuente de todo y que en la cultura védica, que ahora es llamada India, hay diferentes confusiones sobre el origen de quién es la causa suprema. En última instancia, ¿en qué nos puede afectar? Si el Señor Supremo es uno solo con diferentes manifestaciones. Estas manifestaciones del Señor Supremo tienen 60 cualidades según Rupa Goswami, y Krishna tiene 64 cualidades, y entonces ahí está la distinción
de Krishna. Una de las cualidades que Krishna tiene es que toca su flauta y que satisface a todos con el sonido de su flauta, que tiene asociados íntimos que lo aman completamente. Las otras dos cualidades no las recuerdo, pero bueno, el punto es que él tiene 64 cualidades y hay que ahora buscarlas, porque la otra que era, no sé, no recuerdo, no voy a inventar. Bueno, me despido. Sí, Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Si Advaita Gadadha, Sivasati Gaura Bhaktavrinda, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Go Premanande, Hari Hari Bol. Go Premanande, Hari Hari Bol.